Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Jóvenes Podcast. Gracias por estar con nosotros y espero que este capítulo sea de bendición para todos y podamos aprender mucho más. El día de hoy estamos con unos invitados muy especiales, son tres personas maravillosas, ellos se dedican a la música y bueno, pues queremos conocerlos un poquito más, que se presenten y nos digan qué es lo que hacen, cómo se llaman, qué es lo que hacen y bueno, pues todo esto que realmente uno se presenta a una persona. Vale. Bueno, muy buenas noches o tardes o días, dependiendo del momento en que escuchen este podcast. Gracias, Alejo, por la invitación. Y bueno, me presento, mi nombre es Daniel Aldana. Eh, Les cuento un poquito de mí. Yo tengo 30 años. Eh, Llevo en los caminos del Señor hace 5 años aproximadamente. El Señor me llamó y yo trabajo en un banco, trabajo en el Banco de Bogotá. Hace unos 12 años ya trabajo en el banco, pero la pasión por la música siempre ha estado en mi vida. Yo creo que desde que nace uno, la música siempre ha tenido algún papel, ¿no? Eh, y he tenido como mi identidad musical, por así decirlo. La fui desarrollando gracias a, pues, a todos esa música que iba escuchando. Y más o menos a los 10 años me fui como inclinando hacia el hip hop, hacia el rap. Me gusta mucho el reggae, el dancehall. En ese tiempo, digamos que era lo que escuchaba, toda la vida escuché eso. Y y bueno, ya cuando me convertí al Señor, Él me permite que todo eso que yo había aprendido, por así decirlo, de la música, la colocar a servicio de Él y empiezo a escribir canciones de hip hop para Él. Y bueno, luego pues tuve la fortuna de que en la comunidad donde el Señor me llamó a servir, pues conocí a David, conocí a Sophie, ellos también pues tienen un gusto enorme por la música. Y bueno, el Señor ha ido entretejiendo cosas que sabemos que van a ser para la gloria de Él. Y pues en estos momentos estamos trabajando en algunos proyectos juntos. eh, y pronto te daremos a conocer alguno de este material que el Señor va a traer. Y no, ha sido una bendición, ha sido una bendición. Amo mucho al Señor y amo servirle y amo poder compartirle a los demás lo que vivo con el Señor por medio de la música y por medio de las canciones. Genial. Bueno, me presento, mi nombre es Sofía Higuera, yo tengo 24 años y amo al Señor, la verdad es que es mi vida entera. Creo que más de la música, creo que todo parte de ahí. Yo nací en una familia cristiana, pero digamos que le entregué mi vida al Señor hace más o menos 5 años, lo mismo que Dani. Digamos que fui una de esas niñas que crecieron en la iglesia, pero que en un momento el Señor tocó mi corazón y le rendí mi vida verdaderamente. Yo estudio teología de manera profesional, voy en el 7º semestre, en un punto de pronto como de decidir hacia qué enfocarlo, pero tengo claro que he decidido dedicarle mi vocación al Señor, es decir, mi carrera profesional, todo lo que yo soy. Eso es como la parte primordial de mi vida. Me dedico completamente a eso, a coordinar también grupos de predicación. Y bueno, la música ha estado conmigo desde hace muchos años, como desde los 14 años. Canto, toco algunos instrumentos, pero me enfoco más en la voz y bueno, tengo la oportunidad de hacerlo con David ahorita en nuestra comunidad local. Ya llevamos algún tiempo, más de un año, transmitiendo por todo esto de lo virtual y bueno, creo que es una bendición compartir eso. Entonces, más o menos eso sería mi vida resumida. Listo. Bueno, me presento. Mi nombre es David
De los tres, de pronto soy yo el que más trayectoria tiene en el ámbito musical, pues ya que tengo una carrera como licenciado en música, salí del Conservatorio del Tolima y pues la música ha estado muy ligada a mí desde que era un bebé, desde que tenía 2 años. De hecho, mi mamá era guitarrista y cantaba en el coro de la alabanza cuando vivíamos en el Valle. Entonces vengo muy ligado de esa parte y pues crecí pues con esa pasión y con ese amor por ese arte, ¿no? Y en la vida cristiana pues desde que soy niño, desde bebé, desde cuna, he sido parte de una comunidad, pues mi papá es el pastor de la iglesia y bueno, he pasado muchos procesos en mi vida cristiana, momentos buenos, momentos malos, pero pues sé que hacen parte del crecimiento de cada uno de nosotros. También he pensado lo mismo de que la música o lo que yo estudié, he querido enfocarlo en esa parte, en la parte de disponerlo a lo que Dios quiera hacer, ¿sí? Eh, Como te había comentado, nosotros como tal no somos un grupo, pero eh, estamos como direccionando todo en las manos de Dios para saber qué es lo que Él quiere, eh, pues en esto que estamos haciendo, ¿sí? En esta fusión que estamos haciendo. De hecho, pues te comentaba que cada uno tiene su estilo. Dani le gusta el hip hop, a Sofi le gusta más el pop y yo soy más un poquito de rock, de rock clásico. Y es algo que estamos nosotros tratando pues, de fusionar. Ya llevamos pues sí, como 5 años de habernos conocido, hemos trabajado juntos en algunos proyectos, eh, hemos estado reuniéndonos para compartir pues de la palabra, para orar, para meditar y también para poder compartir nuestras ideas, ¿sí? No solamente en lo espiritual, sino también en lo lírico y también en lo musical. Entonces, estamos pues encaminados en ese aspecto. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Bueno, pues quería que comenzáramos con la siguiente pregunta que creo que ya en su presentación como que ya contestaron de qué edad era que se les gustó la música, desde qué momento supieron específicamente que querían dedicarse a la música o que querían seguir practicando, construyéndola y que querían y que digamos sentían que era de Dios el usarla, que era de Dios el poder llevarla y usarla como realmente es bueno, ¿sí? O sea, digamos, como es, como llevar un buen mensaje en la música. Bueno, yo empiezo de una vez. Sí, yo dije ahorita que a los 2 años. Pues eso es lo que dice mi familia, que desde esa edad yo comencé a mostrar como actitudes, pero realmente yo me enamoré a los 10 años de la música. Mi primer instrumento que aprendí a esa edad fue la batería. Lo aprendí en la iglesia, en ese tiempo no había pues como un grupo de alabanza formado, faltaban músicos y pues tuve un maestro que me enseñó y bueno, me enamoré muchísimo al punto de que desde esa edad yo pensaba que mi carrera tenía que ser algo con música, ya la había definido. Fue un poquito complicado porque pues siempre se nos ha dicho o siempre se le ha dicho al muchacho que va a estudiar un arte que pues que eso no se gana, ¿sí? No se da plata, entonces estuve a punto de estudiar otras carreras diferentes a la música. Simplemente fue un familiar como que me orientó antes de yo entrar a la universidad y me volvió como a encaminar en esa área y pues del cual estoy también muy agradecido porque pues es algo que estudié y que anhelé y que disfruté estudiando, ¿sí? Entonces, de ahí para adelante pues me fui formando en muchas otras áreas.
y en otros instrumentos, como la guitarra, el piano, la técnica vocal, y pues hay otros derivaditos más pequeñitos de instrumentos. Y pues siempre en mi corazón ha estado eso, el servirle al Señor. Yo he tocado en muchos lugares, y también he tenido recorridos incluso en la parte secular, que pues Dios me habló ahí de muchas formas y pues evitó de que yo también me fuera hacia ese lado, pero en mi corazón siempre ha habido ese anhelo de servir, de acompañar siempre, eh, como, como esa parte y, y que y pues el enemigo a veces a los que somos músicos nos ataca de muchas formas porque siempre va a haber como la tentación de buscar otras cosas, ¿no? Pero pues el Señor ha sido muy claro en mi vida en muchos momentos, me ha mostrado a través también de mi familia, porque aparte de mi persona también tengo familia que es músico y pues a través de la vida de ellos Dios también me ha mostrado y lo que me ha querido como enfocar en que no es suficiente ganar el mundo con fama, con muchas cosas que a la final pues va a ser pérdida total, ¿sí? Sino que el reino sea lo primero. Y bueno, ahí vamos encaminados por ese camino. Ok. Eh, Contestando un poco a lo que decías, eh, yo pienso que en el momento que el Señor toca mi vida, es en el momento que yo siento de Él que lo que medianamente o en poco tenía de manera de escribir música, iba a ser para Él. Yo hago rap desde el 2007, más o menos, 2006. Ya hace unos 15 años, 14 años escribo. eh, y bueno, en el momento que le conocí, sabía que todo lo que hiciera musicalmente hablando iba a ser para él. Eh, Obviamente que en algunos momentos le he hecho canciones a mi esposa, a mi hijo. Tengo un hijo de 2 años y soy felizmente casado. Y el Señor también ha usado eso pues para compartirle a mi familia y bueno, poder hacer algo a ellos, ¿no? Pero siempre con los ojos puestos en agradar a Dios. Entonces, ese ha sido un poco el momento que el Señor me llama. También siento de Él un llamado para compartir de Él por medio de la música. Y bueno, yo pues lo dije en la respuesta anterior, pero como a los 14 años, yo realmente no, es decir, no fui una persona como muy, creo que la música me encontró y no, yo no la estaba como buscando. En la iglesia donde yo iba tocaban los muchachos la guitarra y me parecía pues muy interesante, pero no, pues no, yo no aspiraba mucho a eso. Y, y yo se lo debo todo al Señor en ese aspecto, porque pues mi familia, solamente tengo un tío que es músico, pero en mi casa no son muy dados a eso. Pero recuerdo muy bien y creo que siempre tengo que decirlo porque es de donde vengo, que en ese tiempo que era adolescente empezaba pues a mi vida de oración y en tiempos con el Señor. Recuerdo una vez en la que pensé, eso fue lo que pensé, qué chévere sería poder uno tocar una canción y cantarla al Señor. Pensé eso, dije, qué chévere es la gente que puede con una guitarra tocar y cantar. Me parecía muy chévere. Y creo que el Señor lo hizo. Yo no canté, o sea, canté en mi cuarto sola y toqué muchos años, probablemente 5 años. Eh, Empecé a servir ya ahorita en la iglesia donde estoy con el pastor Nelson, el papá de David,
pero mucho tiempo estuve sola tocando en lo secreto, es como parte de cómo me llegó a mí y no tengo un estudio, tampoco soy músico como tal. Creo que lo que el Señor me dio fue una voz y la hizo Él, porque yo no tengo pues de dónde, pero Él lo ha hecho, me ha respaldado. No todo ha sido un camino de rosas, ¿no? Me he perdido, en algún tiempo me fui para el mundo y el Señor me rescató y tuve tiempos de cantar en otros lugares también, como decía David, experiencias en las que el Señor lo rescata a uno y para la gloria de Él ya llevo como que más de sí, más una década cantando y bueno, el Señor ha sido bueno y sí, una década porque tengo 24 años, entonces eso. Bueno, pues ya que están, pues ya que hablaron de todo esto, yo quiero que, digamos, me cuenten qué influencia creen que tiene la música en las personas, cómo la música llega a mover a las personas, cómo hace que, digamos, una persona escuchando una canción triste se ponga triste o una alegre se ponga feliz. Yo quiero que nos cuenten más o menos cómo ocurre esto, cuál es la relación de todo esto. Voy a empezar en esta, aunque creo que David va a ampliar más en el tema de la armonía y todo, yo lo sé, pero voy a dar una perspectiva de pronto un poco más social del tema y que lo sabemos todos, nosotros y los que probablemente nos estén escuchando, que la industria de la música es tal vez una de las más fuertes en el mundo e históricamente así lo ha sido. Los músicos que logran mover masas pues, a grandes escalas pues, tienen mucho dinero, son muy reconocidos, son hasta idolatrados, ¿no? En muchísimos casos, en la mayoría de casos. Entonces, creo que la música, si damos una vista social, es algo que influencia mucho de muchas formas. No tocaré la armonía porque creo que David la va a tocar, pero hablo de estilos, de géneros, de ritmos, de espectáculo, de show. La música es muy almática, digamos que refleja las emociones del hombre, lo vemos en la Biblia. El libro de Salmos es un libro totalmente almático, donde la persona dice, me siento así, me siento triste o me siento feliz, me siento preocupado, y eso expresa lo que hay dentro. Yo creo que cada ser humano tiene esa necesidad de expresarlo, de sacarlo, y la música es como un vehículo que lleva al ser humano a expresar lo que siente. Lo vemos en la Biblia, pero lo vemos en la sociedad. Ahora, el riesgo es ese, ¿no? Que muchas veces es un vehículo que lleva a un lugar donde no, no hay un buen puerto, ¿no? Y el alma termina pues perdiéndose. Creo que la música influencia de muchas formas, pero creo que la razón es esa, es que es una expresión del alma. Nosotros como músicos que amamos al Señor, tratamos de que esa expresión se dirija al Señor y que todas las emociones, los pensamientos, los sentimientos se dirijan a Él para que el ser humano pueda tener un buen fin, ¿no? Pero no es el caso de la mayoría de música. Creo que esa parte es importante acerca de la influencia de la música. David. O, bueno, para que David cierre con broche de oro. Eh, yo pienso acerca de este tema que, bueno, hoy en día la música tiene un poder, eh, una influencia muy grande sobre las personas, sobre su comportamiento y sobre su entorno, ¿no? Vemos cómo hoy en día la música puede dañar la mentalidad de una generación o puede también dar un mensaje de esperanza y de verdad. Creo que hay una gran responsabilidad en las personas que hacen música porque es una de las maneras más fáciles de influenciar, ¿sí? Porque todo el mundo se identifica con los ritmos, independientemente del género, le gusta a uno, cada uno a su manera, y creo que hay que hay que saber dónde estamos colocando nuestros oídos, porque una música que parece ser inofensiva a la larga va a tener una repercusión tremenda en la vida de una persona, ¿sí? Aunque lo veamos inofensivo, no lo es.
y también de la misma manera puede generar construcción, ¿sí? Puede generar que una persona de cierta manera empiece a pensar cosas positivas y cosas buenas como cosas malas que le van a empezar bueno, a cambiar, a hacer cambios en su personalidad, va a influenciar mucho en la manera en cómo se relaciona con las personas. Entonces, es muy importante nosotros saber dónde estamos colocando nuestros oídos. Y la música es muy especial, es muy buena, pero también puede llegar a generar destrucción o generar sentimientos negativos. Entonces creo que hay que, como lo decía nuevamente, hay que ser selectivos y no comernos todo lo que nos sirve, ¿no? No digerir sin discernir antes. Para complementar un poco de lo que pues hablaron aquí Dani y Sofi, ¿no? No voy a entrar tanto en la parte teórica, porque pues de pronto el público que nos escucha no todos son músicos y de pronto si hablamos cosas muy técnicas no van a entender ya. Eso podría ser un capítulo aparte o algo, un tema diferente, ¿sí? Pero como hablan ellos, la música es una herramienta muy poderosa, una herramienta que así como construye, también destruye, así como repara, daña, ¿sí? Y yo creo que desde la antigüedad ha sido una herramienta que ha sido utilizada para llegar de diferentes formas al ser humano, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a mirar la historia, la música incluso fue usada para la guerra, ¿sí? Cuando se iban a enfrentar dos naciones, había música de por medio. Y de acuerdo a lo que se tocaba en el momento, eso podía generar cierta sensación o cierta emoción al soldado para ir a enfrentar a esa otra nación, ¿sí? Entonces, simplemente lo que ha pasado con la música es que ha evolucionado, ¿sí? Y yo creo que, como decía Dani, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. A veces la gente se pega del pasaje que dice que no, que podemos escuchar todo, discernir lo que es bueno y desechar lo malo, ¿sí? Y pues ahí se refiere en cuanto a otro tipo de cosas. En la música no lo creo de esa forma, ¿sí? Eh, Puesto que es una herramienta de doble filo, ¿sí? Y en los jóvenes, ¿cómo le explico? Para controlar, es perfecta para controlar. Eh, yo creo que cuando un joven, por ejemplo, está en un estado de tristeza, hay cierto tipo de música que puede conllevarlo a una mayor depresión y no es que en sí la música que suene entre comillas triste te lleve al suicidio, pero los elementos que contiene estructurales de la música, de ese género, por decirlo así, pues puede conllevar a que la persona eh, tenga niveles de depresión mucho más altos, ¿sí? Como hay música, como tú decías, música alegre que de pronto te anima, te motiva o te hace cambiar. Entonces, eh, yo creo que, pues debemos pedirle mucho a Dios de cómo utilizar esa herramienta, ¿no? De qué manera poderla utilizar. Yo pienso que sí es una forma, hay que usarla de una forma muy responsable y de hecho, si nos ponemos a mirar la música de hoy en día, yo creo que la mayoría de músicos la utiliza de la manera más irresponsable, ¿sí? Porque simplemente todo lo que tienen en su corazón lo quieren sacar. Si en su corazón hay, no sé, digamos odio, entonces voy a expresar odio. Si en su corazón hay deseos carnales, entonces voy a expresar los deseos carnales. Y eso lo que hace es como afianzar lo que el joven aún no entiende, ¿sí? Lo que el joven aún no comprende. Entonces,
Claro que es una herramienta muy poderosa, es muy eficaz y Satanás sabe cómo usarla. Incluso, lastimosamente, en la misma iglesia cristiana hay bandas que se hacen llamar ser cristianos, pero tienen cosas dudosas y eso lo que hace es confundir al joven, ¿sí? Hay mucho joven que ha seguido, no sé si de pronto se han visto noticias de artistas cristianos que han servido 5, 10, 15 años y llega un punto donde el joven los idolatra y cuando la persona dice, no, yo me retiro de esto, no sigo con esto, hace que su fe tambalee, ¿sí? Sin antes como dar previo aviso o explicar, sino que simplemente, entonces eso es un problema y eso es algo que el joven tiene que entender. Entonces, bueno, por ese lado, ya en la parte como científica, se ha comprobado muchas cosas, por ejemplo, el género, no digamos el rock de pronto un poquito más pesadito, se comprueba que a ciertos RPMs que vaya la pista, que es como el tiempo, la velocidad, eso puede influir en el corazón de la persona. De hecho, en los DJs utilizan mucho esa técnica al punto de que ellos pueden controlar eh, la, por decirlo así, la masa de personas en un concierto y llevarlos de un punto a otro, ¿sí? Ellos utilizan lo que es el ritmo, o sea, el pulso, y ellos utilizan una técnica que es llevar el pulso a las mismas pulsaciones del corazón de un ser humano en algunas de sus pistas para que así la persona entre casi como en un éxtasis, ¿sí? Entre conexión entre lo que el DJ está tocando y lo que ellos están sintiendo, ¿sí? Entonces, por eso te decía, es una herramienta que Dios nos dio, pero es una herramienta también que Satanás ha utilizado para hacer muchas cosas malas, ¿sí? Eh, y bueno, y aparte de eso, pues es una herramienta que se utiliza mucho en lo que es la musicoterapia, en lo que es la relajación, eh, incluso para los niños. Se ha comprobado que al niño que se le pone música y sobre todo música clásica antes de nacer, eso le ayuda mucho a la hora de como de apasionarse por esa parte de la música, ¿sí? Y también incluso en el estudio, por ahí se ha comprobado, por ejemplo, que el lofi es muy bueno escucharlo mientras uno está de pronto estudiando o está leyendo. Entonces, es como la música influye en varias partes de nuestra vida, ¿sí? Eh, pero pues como hablábamos, es algo de mucho cuidado, de que tenemos que tener mucho cuidado y pues pedirle también mucho discernimiento a Dios a la hora de usar esa herramienta que es poderosa. Y, y bueno, eso es lo Sí, que tenía que decir. sí, bueno, pues una apreciación chiquita que algo que interesante que han dicho, la música realmente es más que, digamos, sonidos o ondas en el aire que nuestros oídos traducen para que nuestra mente y bueno, todo esto. Más que eso, es un arma, digámoslo así. Podemos verlo como un arma que puede usarse para bien, se puede usar para mal o se puede usar para ambas. Entonces, al mismo tiempo. Entonces, creo que la música, más que poder en nosotros, como si fuera un medicamento, fuera anestesia, creo que es el poder que nosotros le damos a la música. Si nosotros digamos, nos aferramos a una canción tiene un mensaje que no es muy bueno, digámoslo así, y nos aferramos a esta, nosotros, digamos, de alguna manera vamos a empezar a vivir la canción, empezamos a vivir lo que dice, empezamos, digamos, a hacer posición de esa letra y empezar a aplicarla en nuestra vida de manera inconsciente, ¿sí? Por eso, digamos, también en canciones de otros idiomas, digamos, yo recomiendo mucho que es traducirlas, porque pues yo puedo estar cantando cualquier cosa sin saber que estoy diciendo algo horrible o algo bueno, ¿sí? Entonces creo que la música es también de cuidado,
pero a la vez la música es muy buena, es muy bonito y como dices, la música sirve para muchas cosas. Entonces, Ah, sí, dime. ahí tocaste un punto importante, Alejito, y es eso, lo que tú dices, el joven se ha vuelto tan consumidor de toda música que no, a veces no sabe lo que está cantando. Yo a veces me he puesto a ver en las redes sociales, incluso jóvenes que son cristianos, que cogen canciones o temas para hacer un history. Y bueno, uno mira, o por lo menos uno que ya se ha manejado en contextos y de pronto ya ha mirado algunas letras o algunos personajes, uno dice, pero esa persona no sabe lo que está cantando este hombre, ¿sí? Hace poco, por ejemplo, hay un artista que tuvo una polémica con unas zapatillas que había sacado, pues, satánicas. Y yo, por ejemplo, yo me puse a ver el video de la canción con cual promocionaba también esas zapatillas, que la letra, pues, es horrible y el video también. Y luego darme cuenta que jóvenes se la consumían como si nada, ¿sí? Como si no supieran lo que es el contenido que tenía, ¿sí? No Sí, solamente la letra, sino el video que también pues era impresionante, pero más triste aún era ver a los jóvenes de la misma iglesia, ¿sí? O sea, de iglesias y yo me preguntaba, ¿será que ellos no saben o simplemente es por moda? Porque esa es otra cosa que vemos, una canción que se vuelve de moda, pues todo el mundo lo quiere copiar, ¿sí? Sin primero como indagar de cuál fue su origen o de qué forma fue hecha y con qué intención, ¿sí? sí. Entonces yo creo que eso es importante, yo sí creo que es importante lo que tú dices de traducir para entender qué también quiso decir el compositor, qué mensaje quiere dar también. Y incluso yo pienso que el video o los videoclips que se sacan de canciones son muy importantes porque también hay momentos donde tú escuchas una canción y ves el videoclip y la letra no empata con el videoclip, ¿sí? Como Sí. que esto no es... Entonces como que la letra es un mensaje, pero realmente el video quiere dar otro mensaje diferente, Sí, ya más tocando como esa parte subliminal, ¿no? sí. Entonces sí, creo que es importante. Y bueno, pues ya que sabemos realmente qué poder tiene la música y todo esto, nos contaron al inicio que como tal no son una banda o son un grupo, sino que son amigos con, digámoslo así, el mismo llamado y lo que, digamos, lo están ejerciendo, lo están empezando a, digamos, a llevar localmente o globalmente, si es la bendición de Dios. Y bueno, pues queremos saber, digamos así, qué sueños, qué metas tienen en este proyecto, qué quieren hacer o cómo se ven a futuro. Eh, bueno, yo aprovecho y hablo un poco acerca de eso y de lo que el Señor nos ha hablado. Creo que eh, algo claro que el Señor nos ha hablado es que los principios no son negociables, es decir, pagar el precio no es negociable, pagar el precio por la originalidad que solo se recibe en la intimidad con el Señor no es negociable. Nosotros hemos querido no sacar por sacar algún material, sino pagar el precio, primero estar en comunión, realmente escuchar lo que Dios está diciendo para transmitirlo a las personas y no de pronto mis deseos y de pronto lo que yo creo, porque lo que nosotros creemos muchas veces es muy vacío o es muy pasajero. Y creo que hoy en día y siempre hemos necesitado es de la palabra de Dios, el mensaje eterno que viene del Señor y algo de lo que nos hemos identificado y es, eh, no vamos a ir por modas, no vamos a ir por tendencias, vamos a irnos directamente a lo que el Señor está hablando, a los diseños del Señor y vamos a pagar el precio necesario para poder traer esos diseños del cielo a la tierra.
Eso es una de las cosas de pronto que el Señor nos ha hablado, ¿no? Hoy. Sí, uniéndome a lo que dice Dani, hay algo importante que creo que resume muy bien lo, lo que queremos hacer y es, creo yo, que las personas puedan tener comunión con Dios por medio de la música. Hay muchas maneras, ¿no? Está la oración, la predicación, el evangelismo, pero digamos que en esta área que nos corresponde a nosotros, se trata de eso, de conectar a las personas por medio de la música, por ejemplo, lo que tú decías, Alejo, de que cuando se toma una letra y de una canción que no es muy buena y se vive, bueno, lo mismo, pero al contrario, cuando se hace una letra que realmente te lleva al Señor, que te inspira a estar con Él, cuando la escuchas tú dices, uff, quiero estar orando, quiero decirle esto al Señor, quiero que mi corazón cambie, eso creo que es lo que más podemos aspirar como músicos que amamos al Señor, es llevar a más personas a que amen al Señor, a que puedan encontrarse con Él por medio de la música. Usar esa arma de la que hemos estado hablando, que es un arma que, bueno, el Señor nos la dio por su misericordia, pero usarla para que otros también puedan sentir el amor del Señor, experimentar la presencia del Señor, conocer las palabras del Señor para sus vidas. Entonces, creo que esa es la motivación más grande. Y mira, yo creo que todo empieza en casa, como dice la palabra, si uno no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Creo que es un lema que hemos trabajado los tres, ambos somos muy activos en nuestra comunidad local, damos todo, la música y todo lo que tenemos allí, y de allí el Señor pues nos ha permitido estar en otros lugares, pero creo que si uno no es relevante como músico en las 5 o 10 personas que tiene al lado, tampoco puede esperar ser relevante en otros ámbitos, ¿no? Uno tiene que serle fiel al Señor, y es lo que más nos apasiona, ¿no? Que nuestra comunidad local esté, primero es servir a la mesa de lo que somos como músicos, de lo mejor que tenemos, y sabemos que el Señor va a estar obrando, entonces eso, conectar a las personas con el Señor. Sí, sí, no, exactamente lo mismo. Todos tenemos ese, pues, ese mismo pensar. Yo comento algo, pues yo desde pequeño siempre tuve como la, como el deseo de estar en un grupo y bueno, y todo el sueño del músico, ¿sí? Y eso pues yo ya lo he comentado con Dani, con Sofi, pero es algo que por lo menos en mí ha cambiado muchísimo, ¿sí? Yo en mi adolescencia miraba las bandas que a mí más me gustaban, cristianas, y yo decía, bueno, chévere tener el grupo, chévere hacer esto, chévere viajar, chévere conocer, bueno, pero luego cuando pues crecí, me di cuenta que esa manera de pensar era más una manera de pensar del músico secular, ¿sí? Más de pensar oye, yo quiero es porque quiero tocar el corazón de las personas a través de la música, ¿sí? De llevar el evangelio, de llevar un mensaje de salvación, de llevar un mensaje de arrepentimiento, ¿sí? Y entonces eso cambió en mí. Eh, y es algo que pues yo le he comentado a ellos. Y yo creo que es lo más importante, ¿sí? Algo con lo que yo lucho mucho a veces con otros músicos, amigos o conocidos. Yo digo, si queremos servir al Señor, tenemos que despojarnos de todo ese tipo de cosas, porque si en nuestra mente está la fama, entonces de aquí a mañana vamos a buscar la fama, ¿sí? Y eso nos va a llevar a otras situaciones e incluso hacer que muchas otras personas puedan caer con nosotros, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante la visión y la misión, que es llevar el evangelio a todas partes, no de una forma, eh, ¿cómo te digo yo? De farándula, de cómo se ve pues ahora, sino realmente lo que Dios quiera poner, el sentir en nuestros corazones y bueno, y si llegan algunas cosas, pues gloria a Dios porque llegan las cosas, ¿sí?
pero más no porque las estamos buscando con ese sentir. Listo. Y bueno, pues para ya ir finalizando, quería preguntarles una incógnita que a lo mejor muchos tienen o tenemos, que si existe la música cristiana o solo es música con diferentes mensajes, o solo es música con un diferente mensaje. Eh, bueno, yo soy de todos el menos musicalmente estudiado, pero, pero sí he tenido mucho tiempo de escuchar y he escuchado muchos debates acerca de esta pregunta. Y creo que hay dos puntos de vista, ¿no? Eh, Está el de el artista cristiano, sí, porque se hacen llamar así artistas cristianos también, eh, con la finalidad de no ser excluidos de pronto premiaciones en el mundo, ¿no? Entonces, ellos no quieren que se les llame músicos cristianos o música cristiana, pues para no ser segregados de pronto a algunas premiaciones, porque pues a esas premiaciones no invitan a aquellos que cantan músicas cristianas en algunas ocasiones, ¿no? En algunas premiaciones. Entonces veo como ese punto de vista de aquellas personas. Pero ya digamos que yo, pensándolo en el ámbito, en el ámbito personal, creo que la música, si nosotros utilizamos el hecho de decir música cristiana con la finalidad de diferenciar la música que glorifica el nombre de Dios con la música que tiene otra finalidad, pues aplicaría de pronto decir el término música cristiana, ¿sí? Porque vamos a darle ese nombre para poderla diferenciar. Pero a la final, la música es música, es como tú decir, no sé, hablando acerca de comida, hablando, la comida es comida, se presente de la manera en que se presente, ¿sí? Eh, entonces creo que el término de música cristiana se puede utilizar en el momento específico si quieres diferenciar la música que glorifica a Dios y la música que es para otro fin. Entonces por ahí me voy yo un poco. No sé, David y Sofi. Sí, pasa con el arte en general, por ejemplo, también con las películas, si es una película cristiana o no es una, o sea, como que está todo muy categorizado eh, hacia dónde va como dirigido el arte. Y yo voy mucho por lo que dice Dani. Es una mentira decir que no usamos ese término. O sea, todos los cristianos y hasta los no cristianos usan ese término, música cristiana y música secular. Es que es como parte de la manera en la que hablamos. Yo creo que lo más importante es el sentido en el que uno vive esa realidad, ¿no? Porque pues uno dice, ah, esa canción es cristiana, esa canción no es cristiana, y a veces creo que se le da más importancia a cómo se dice que a lo que realmente se interpreta, ¿no? Yo creo que y de hecho, lo sé, hay muchos artistas que tienen el nombre cristiano y no glorifican al Señor con lo que hacen. Entonces, yo creo que va más como en esa, en lo que está dentro, ¿no? De simplemente clasificar la música o no. Yo creo que hay música, obviamente, que se dirige a cierto público. Por ejemplo, la música urbana tiene cierto nicho de público, la música pop, cierto nicho, la música rock, digamos que como los géneros de las películas, de suspenso, de comedia romántica, o sea, todo tiene como su ámbito y por supuesto que hay música muy dedicada a la religión o a lo que tiene que ver con temas eclesiales y cosas así, no es un misterio, pero creo que el cristiano que quiera digamos, o el joven que quiera tener una postura tiene que pensar más en lo que hemos hablado de qué escucha, de qué sí glorifica a Dios y qué no glorifica a Dios. Porque la música, como hablamos, hay músicas que se tocan en una boda y que tal vez no tienen el nombre cristiano, pero que hacen parte de algo sagrado, por ejemplo, que Dios ha establecido. Y no quieren decir que esté mal, por ejemplo. En ese caso, hay canciones de artistas cristianos que son
para los amigos, que tal vez no es una canción de adoración que se pone en la iglesia, pero que también hace parte de la vida de un cristiano. Entonces, yo creo que va más ligado a eso, pero sí que sobre todo creo que igual lo vamos a seguir llamando música cristiana y música secular. Eso, el que diga que no es mentira, es que todo el mundo la llama así. Pero creo que va más en la profundidad. Y como dijo Dani, si tú lo usas para diferenciarlo, para hacer una diferencia, pues yo creo que no está mal. Lo importante es que la música glorifique a Dios en todas las áreas de nuestra vida, pues. Sí, bueno. Bueno, no, yo no lleno mucho porque ya tocaron bien como el tema. No, sí, sencillamente la música es música, ¿sí? De hecho, nosotros, a veces se pelea mucho. Bueno, es una lucha de que hay músicos que dicen que copian, por ejemplo, supongamos, copian una canción secular a una cristiana. Hay veces que sí puede pasar, pero hay veces que no. Resulta que, como tú sabes, Alejito, eh, tenemos todas las notas, todos los acordes, y así como en el secular pueden coger una armonía de 4 acordes, a alguien se le puede ocurrir esa misma armonía en la cristiana, y ahí con un ritmo casi parecido, y no por el hecho de decir bueno, esta persona se copió de tal, sino que pues es la música. Algo que pasó con un artista secular que me llamó mucho la atención, precisamente él había hecho, él hicieron una entrevista donde, y él su banda pues es rockera, y él es muy emocionado porque él nunca había escuchado, por ejemplo, del género urbano el reggaetón, ¿sí? Pero él quiso meter en una de sus canciones algo parecido con ese ritmo, y él emocionado, y él, uy, aquí acabo de inventar algo nuevo, nunca había escuchado algo, y bueno, cuando alguien le dice, no, pero es que eso es reggaetón, y él, ¿cómo? ¿Que esto es reggaetón? Y él pensaba pues que era algo diferente, ¿sí? Que él había hecho algo diferente. Entonces, como te decía, la música es música, ¿sí? Siempre va a estar todo ligado, pero depende a cómo va a ser utilizada, ¿sí? Y lógicamente, como decía Dani y Sofi, pues ya desde tiempos pasados se clasificó, y es algo que no se va a cambiar, ¿sí? No creo que en un futuro se cambie, ya no se diga esto es música cristiana, sino que ya está clasificado como todo. O sea, a veces se pelea por eso, pero todo es que todo está clasificado, ¿sí? Que está la música clásica, que está la música, lo que hablamos de todos los géneros que existen. Entonces, es una forma de categorizar y de pronto, digámoslo así, como de identificar los grupos que escuchan también ese tipo de música. Sí, pues ya ustedes lo dijeron todo. Creo que sí, realmente es como esa etiqueta que como que está en la música cristiana, como que se dividen como esos dos mundos, pero que al fin y al cabo ambos son muy parecidos. Ambos tienen una influencia en las personas y ambos tienen ese poder que ya habíamos hablado. Ambos tienen ese, digamos, sentir o eso que las diferencia una de la otra, ¿sí? Y la verdad creo que no está mal, digámoslo así, escuchar música secular, digámoslo así, pero creo que siempre hay que pasar todo con un filtro, como saber qué es lo que sí me hace bueno y qué es lo que no, que si esta canción realmente no me va a ayudar, si esta canción realmente está delirando a Dios o está hablando mal de algo de su palabra, pues sencillamente no la voy a escuchar, ¿sí? Y no me voy a poner a bailarla, a cantarla, no, sino que pues más bien hay que estar realmente pendientes de esas cosas y pues como ya realmente dijeron, saber discernir. Y bueno, pues quiero darles las gracias. Tristemente ya hay que finalizar, pero quiero darles las gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Y sí, quiero darles las gracias y bueno, pues saber en dónde la gente puede conocer un poquito más de ustedes, dónde puede estar al pendiente de su proyecto y pues de cada uno y todo esto.
Bueno, ahorita tenemos la página de la iglesia, que es donde hacemos la mayoría de cosas. Y, nosotros estamos como Comunidad Cristiana Filadelfia Ibagué. Y cada uno tiene sus cuentas personales de Facebook o de Instagram, donde a veces compartimos cositas. Y no sé, la digo, la mía es Sofía Higuera M. Y bueno, ahí cualquier cosa o cualquier pregunta. Es muy bonito podernos conectar por estos medios y saber quiénes nos escuchan o si tienen alguna pregunta, si quieren escribirnos, pues ahí estamos muy, muy pendientes. Bueno, tenemos la oportunidad hoy de estar con Alejo y realmente es una bendición. Agradecerte a ti por no ser solamente de aquellos que escuchan y no hacen nada, sino de aquellos que escuchan y hacen, ¿no? Esa es la verdadera obediencia, escuchar y hacer. Y esto es parte de tu hacer, de lo que el Señor te ha dado. Entonces, pues felicitarte, animarte a que sigas, a que seas fiel con el Señor, con lo que el Señor te ha dado, con los recursos que tienes. No hay que esperar a uno tener, mejor dicho, los mejores equipos para empezar un proyecto. El Señor abre las puertas y con lo que tienes, demostrar que puedes hacer cosas de calidad. Por ahí, sí te aseguramos, te vamos a compartir algo del material que nos ha regalado el Señor. Nosotros por ahí tenemos algunas canciones que están ahí en proceso y otras pues que el Señor ya nos ha regalado, entonces Sí. te las quedamos Debemos. de compartir. Sí, por ahí te vamos a compartir una para que la puedas chequear y bueno, también que nos cuentes qué te parece. Claro, con gusto. Y muchas gracias a ti, ¿no? Tú nos agradeciste, pero realmente Sí, muchas gracias, Alejito, somos por la muy invitación. agradecidos. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Sí, Yo, si algo, yo te doy, pues lo que pasa es que para buscarme, ellos ya saben que para buscarme por Facebook es un poco complicado. Entonces yo te doy el nombre bien y pues si algo tú pones el nombre, porque eso es otra historia aparte, larga. Entonces, pero igual muchas gracias, Alejito, por tenernos en cuenta y bueno, ahí estamos para servirte Para también hacerlo. y para cualquier cosa que necesites también. dale, muchas gracias a ustedes también por aceptar y poder iniciar con broche de oro este año. Bueno, pues a ti que nos estás escuchando, pues encontrarnos ya en audio en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También estamos en Instagram como @entrejóvenes_podcast. Y bueno, pues ahí pueden conocer un poquito más de este proyecto, de este podcast. Y bueno, pues como ellos ya dijeron, estamos al pendiente de este proyecto y pues con gusto nosotros vamos a poder avisarles a nuestros oyentes de esta iniciativa y pues cuando la lancen pues con mucho gusto estaremos ahí presentes. Gracias, Ale. Gracias, Okay. Ale. Un abrazo, saludos a todos. Listo, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Dios Alejo, te por la bendiga. Gracias, invitación. Alejo. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo y bueno, seguir con toda. Gracias, chao.